al único Dios verdadero, al eterno, al creador, al formador nuestro y al sustentador. A Él y solamente a Él sea la honra y la gloria. Doy gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite, porque nos permite la vida para poder exponernos ante su palabra y tener la oportunidad de caminar bajo la gracia, bajo la misericordia y bajo la revelación. Gracias porque Él nos da la conciencia de saber que todo esto procede de parte de Dios. A Él y solamente a Él sea la honra y la gloria. En la enseñanza de hoy vamos a estudiar un tema muy importante, muy necesario, que todo hombre y que toda mujer de fe lo conozca. Y es el tema de, como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque muchas veces, aunque en las Sagradas Escrituras tenemos suficientes elementos para determinar en qué punto de la historia nosotros nos encontramos, pese a ello, hay muchas personas, hombres y mujeres de fe, que caminan hasta cierto punto como a la deriva, sin saber exactamente qué es lo próximo, qué es lo próximo que ha de acontecer. Y esto es importante, que nosotros tengamos pleno conocimiento de la obra de Dios, pleno conocimiento de la palabra, porque precisamente para eso es que el Señor nos la ha entregado, para que nosotros caminemos como de día, no de noche. En el Salmo 119, versículo 105, dice un texto que todos conocemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto lo que significa es que ningún hombre de fe, ninguna mujer de fe puede caminar o debe de caminar en tinieblas, en penumbra tan siquiera. Un hombre de fe, una mujer de fe debe de caminar en la certidumbre de lo que Dios ha establecido, no en la ignorancia, no en la insensatez como camina un hombre o una mujer que no conoce a Dios. Por eso es bien importante y le damos gracias al Señor por esta conciencia y esta revelación que Él nos ha entregado para caminar por ello. Antes de entrar a desarrollar propiamente el tema, quiero volver a uno de los textos que citamos en los inicios de esta serie de enseñanzas. Me estoy refiriendo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Quiero leer nuevamente el versículo 1, 2 y 3 para que nosotros podamos ubicar este evento de la apostasía y que nosotros nos podamos ubicar, por supuesto, dentro de esta palabra. Voy a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Dice: Empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentir, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es bien importante porque nos está estableciendo una ruta. Ningún hombre de fe, ninguna mujer de fe está caminando a la deriva sin saber dónde estoy parado y qué es lo próximo, ante qué me estoy exponiendo. Claramente el versículo 3 particularmente nos está exponiendo a nosotros una ruta. Una ruta del camino que la iglesia o que el hombre de fe, la mujer de fe debe de caminar. El apóstol, por el Espíritu de Dios, está estableciendo que la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo, no será sino hasta cuando se manifieste previamente la apostasía y el hijo de perdición, conocido también como el anticristo.
Observe perfectamente el trazo que el Espíritu de Dios nos está presentando. La venida de Jesús no se dará, dice claramente la palabra, sin que antes haya sido manifestada la apostasía previamente y inmediatamente después el hijo de perdición, el anticristo. El proceso está bien claro. Y una de las doctrinas, que es una doctrina apóstata, por cierto, que establece que la iglesia será arrebatada antes de la manifestación del anticristo, aquí claramente nos está estableciendo que la iglesia pasará por todo este proceso, un proceso de tribulación que es necesario nosotros prepararnos ante ello. El versículo 1 dice claramente: en cuanto a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús y nuestro recogimiento a Él, y esto es bien importante que nosotros lo conozcamos claramente, la iglesia va a ser levantada. Sí, efectivamente, no lo estamos negando. La iglesia va a ser levantada, la iglesia va a ser arrebatada. Para usar el término que muchos conocemos, o que la gran mayoría conocemos, la iglesia sí, efectivamente va a ser levantada, va a ser arrebatada, pero a la venida de Cristo Jesús, no antes. Porque ¿qué sentido? Piense en lo siguiente: ¿qué sentido tiene si la iglesia fuera levantada antes? ¿Qué sentido tiene que el Espíritu de Dios nos esté advirtiendo acerca de los eventos que van a acontecer si la iglesia no va a estar presente? Así que claramente la palabra nos está estableciendo que el hombre de Dios debe de prepararse, la mujer de Dios debe de prepararse. Y alguno podría preguntar, pero ¿prepararnos para qué? Prepararnos para saber distinguir entre lo profano y lo santo, que este es el gran, como digo, el gran problema de muchos hombres de fe, el gran problema de muchas mujeres de fe, que no saben si esto es de Dios o si no es de Dios. No hay un discernimiento. ¿Por qué razón? Porque le hace falta conocimiento, le hace falta la sabiduría de la palabra para poder distinguir esto es de Dios, esto no es de Dios. En el antiguo tiempo, cuando Israel cayó en apostasía, en muchas ocasiones, ni los sacerdotes podían advertir si esto era santo o si esto era profano. La apostasía tiene precisamente el propósito de introducir confusión en la mente, en el corazón, en los ojos de los hombres de Dios, en las mujeres de Dios, para que no sepan distinguir qué es santo y qué es profano. Ese es propiamente el énfasis de la apostasía. Como lo hemos visto ya en 4 semanas anteriores, nosotros estamos viviendo en este tiempo de apostasía. Estamos viviendo ya a plenitud este tiempo de apostasía, pero muchos no se han dado cuenta. ¿Por qué razón? Porque una gran mayoría de los hombres de Dios, una gran mayoría de las mujeres de Dios están esperando que la apostasía sea una doctrina errónea que entra directamente a la iglesia, independiente del mundo, que entra directamente a la iglesia y comienzan a caminar conforme a ella. Nos hemos dado cuenta por la palabra de que la apostasía es un movimiento mundial, un movimiento espiritual, un movimiento satánico, por supuesto, que no necesariamente se va a dar dentro de las 4 paredes de una congregación, sino que es a nivel mundial. Y ante esto, muchos hombres de fe, muchas mujeres de fe no están preparadas. Por eso nosotros debemos de prepararnos. Quiero ir entonces ahora para entrar a este tema, que es un tema necesario, que nosotros lo conozcamos y que lo entendamos. Porque muchos conocen acerca de esto, como en los días de Noé, pero no lo han entendido, porque el Señor está presentando una comparación de escenarios. Como en los días de Noé, así será, exactamente así será en los días del Hijo del Hombre. Vamos a Mateo capítulo 24, donde se encuentra este texto.
en el versículo 37, voy a leer hasta el versículo 39 en esta primera etapa. Repito, Mateo capítulo 24, versículo 37, leo: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay dos elementos aquí que quiero destacar para entrar propiamente a estudiar acerca de este tema. El primer elemento es en el versículo 38, como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿cómo eran los días de Noé? ¿Cómo eran los días de Noé? Porque, repito, hace unos segundos acabo de decir, Jesús nos está presentando dos escenarios divididos en el tiempo, separados en el tiempo, por muchos años, cientos de años, pero el escenario 1 se volverá a repetir en el escenario 2, es decir, a la venida del Hijo del Hombre. Así que lo primero que nosotros tenemos que entender, ¿cómo eran los días de Noé? Porque ¿de qué sirve que nosotros digamos, lo repitamos como en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre, si en realidad no sabemos cómo fueron los días de Noé? No estamos diciendo nada, ni mucho menos estamos entendiendo absolutamente nada, y por lo tanto no estamos estableciendo enseñanza. Así que lo primero que nosotros tenemos que entender es cómo eran los días de Noé. Y alguien podría decir, bueno, pero ahí lo dice, ¿cómo eran los días de Noé? Que estaban, dice versículo 38, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y yo le tengo que decir, y eso se ha repetido a lo largo de toda la historia, esa no es la característica principal. Casándose, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Eso ha existido por toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, ¿qué era exactamente lo que estaba sucediendo? ¿Por qué estaban comiendo? ¿Por qué estaban bebiendo? ¿Por qué estaban casándose? ¿Por qué estaban dándose en casamiento? Esta es la pregunta que nosotros debemos de responder. ¿Por qué? Porque si no entendemos cómo fue en los días de Noé, no entenderemos. Y este es el punto que tengo que enfatizar. Este es el punto que muchas personas desconocen. ¿Cómo será en la venida del Hijo del Hombre, en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús? Por lo tanto, vamos al libro de Génesis, en el Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 6, porque tenemos que contestar esta pregunta. ¿Cómo fue en los días de Noé? Porque de lo contrario, repito, no podremos extraer la enseñanza que el Espíritu de Dios nos quiere establecer. Vamos, capítulo 6 de Génesis. Quiero leer versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Comienzo. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Quiero leer una vez más versículo 2 y versículo 3, porque aquí está el significado como en los días de Noé. Versículo 2,
Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo primero que quiero establecer con respecto a los días de Noé es lo siguiente. Hay una doctrina apóstata que ha sido bien recibida, asimilada y proclamada, lamentablemente, dentro de la iglesia. Y cuando digo dentro de la iglesia me estoy refiriendo en términos generales, en la iglesia en general. Es una doctrina, una doctrina apóstata. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios no da crédito, mérito, poder, autoridad a esta palabra. ¿A cuál me estoy refiriendo? A la doctrina que establece que cuando en el versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, esta doctrina establece que los hijos de Dios eran ángeles. Ángeles que descienden y tienen y cohabitan con mujeres, y de allí nacen lo que se señala en el versículo 4 en adelante, los gigantes. Quiero decirle lo siguiente: esa doctrina es apóstata. Esa doctrina es apóstata. No está autorizada por la palabra de Dios. ¿Por qué razón? La primera razón, porque ha sido tomado de un libro que es un libro mitológico, esotérico. No lo voy a mencionar. Se ha quemado y su memoria borrada de sobre la faz de la tierra. La segunda razón, y esta es la más importante, la segunda razón, porque en ninguna parte de las Sagradas Escrituras Dios ha llamado a los ángeles hijos. Y lo voy a repetir. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras Dios ha llamado a los ángeles hijos. De hecho, si usted va a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1 lo dice claramente: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿A cuál de los ángeles? Y la respuesta es: a ninguno, porque Dios no ha llamado a ningún ángel nunca en la historia hijo. Por lo tanto, vuelvo al versículo 1, vuelvo al versículo 1 y versículo 2, cuando la palabra dice que viendo los hijos de Dios, no se está refiriendo a ángeles. ¿Se está dando cuenta cómo la apostasía ha entrado dentro de la iglesia y ha sido asimilada por hombres de fe, ha sido asimilada por mujeres de fe, y tengo que decirlo, en muchos de los casos también ha sido predicada desde un púlpito? A ningún ángel Dios ha llamado hijo. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, no se está refiriendo a ángeles que cohabitaron con mujeres y de allí nacen los gigantes. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios? ¿A qué se refiere entonces la palabra cuando dice que los hijos de Dios tomaron mujeres de las hijas de los hombres? Le voy a dejar como asignación que usted lea particularmente el capítulo 5 del libro de Génesis, particularmente el capítulo 5, y usted va a encontrar lo siguiente. Va a encontrar que sobre la faz de la tierra, solamente la tierra habitada, solamente hubo 2 generaciones que estaban vigentes y que estaban creciendo, una cada una, separada la una de la otra. ¿A cuál nos estamos refiriendo? A la generación de Caín
y a la generación de Set. Repito, a la generación de Caín y a la generación de Set. Esta generación de Caín es la que el capítulo 6 identifica como los hombres, la generación de los hombres. Y la generación de Set es la que el capítulo 6 identifica como los hijos de Dios. Quiero darle un texto más, por favor, en Génesis. En Génesis, vea lo que dice en el versículo 26 del capítulo 4. Repito, Génesis capítulo 4, versículo 26. Observe lo siguiente. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Quién es la generación que invoca el nombre de Jehová? No era la generación de Caín, fue la generación de Set. ¿Nos estamos ubicando? Por lo tanto, entonces hay dos generaciones que están creciendo, la una separada de la otra. La generación de Caín está creciendo y estableciendo ciudades. Eso lo usted mira en el mismo capítulo 4. Está estableciendo ciudades, pero están caminando lejos de Dios. Están caminando en ausencia de Dios. Están siguiendo prácticas que fueron establecidas, desarrolladas por el reino de las tinieblas. Pero la generación de Set, que comienza a invocar el nombre de Jehová, está creciendo. De hecho, si usted revisa en el capítulo 5, se da cuenta que el séptimo de Adán, que es precisamente Enoc, es arrebatado por Dios sin que hubiera visto muerte. Para que usted vea entonces que la generación de Set camina conforme a los principios del reino de Dios. Camina conforme a la revelación de Dios. Noé no fue el único que caminó con Dios. Enoc caminó con Dios y esta generación caminó con Dios. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Y ahí vamos a entrar al versículo 3. Hay dos generaciones entonces. ¿Quiénes son los hijos de Dios? La generación de Set. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? La generación de Caín. Vuelvo al capítulo 6 para que ahora le encontremos sentido a lo que dice el versículo 2. Y viendo los hijos de Dios, la generación de Set, que las hijas de los hombres, la generación de Caín, eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. ¿Quiénes fueron los que escogieron? Los hijos de la generación de Set, los hombres de la generación de Set, tomaron y buscaron esposas dentro de la generación de Caín. ¿Lo entiende ahora? Y esto le desagradó a Dios. Esto le desagradó, le abominó a Dios. Vamos al versículo 3. Versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La decisión de los hijos de Set, de la generación de los hijos de Set, conocida aquí o presentada aquí como los hijos de Dios, buscaron mujeres, esposas entre la generación de los hijos de Caín. Y esto fue abominable para el Señor. ¿Entiende ahora por qué Mateo capítulo 24, versículo 37 en adelante dice: como en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento? Se estaba refiriendo a la mezcla que los hijos de Dios,
los hijos de la generación de Set estaban haciendo, mezclándose con la generación de Caín. Y esto fue lo que provocó el diluvio. Esta unión se conoció como apostasía. ¿Por qué esta unión? Porque déjeme decirle, hermano, hermana, déjeme decirle, Dios no nos ha llamado para hacer alianzas con el mundo. Dios no nos ha llamado ni nos ha puesto para buscar un espacio en el mundo. Esta tendencia que hay en las iglesias de buscar un espacio entre la sociedad, de mezclarse con la sociedad, de participar de las actividades del mundo por tal de ser admitido dentro de la sociedad, esto desagrada a Dios. Esto es apostasía. Esto desagrada a Dios. El hombre de fe, la mujer de fe, no puede buscar alianzas ni puede buscar influencias en el mundo para alcanzar una posición profesional dentro de la sociedad. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios están involucrando sus principios y su conocimiento por tal de alcanzar un lugar dentro de la compañía o dentro de la sociedad donde ellos están viviendo? Esto desagradó a Dios y por esta razón es que vino el diluvio. Hay otro caso que quiero mencionarlo ahora también. Hay otro caso en el libro de Números, en el capítulo 25, se nos presenta el caso de las hijas de Moab. Muchas personas lo conocen, pero quiero leer, vea el versículo 1, también 2 y 3. Voy a leer. Y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y se llegó el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Otra vez, esta historia de Génesis capítulo 6 se volvió a repetir y se ha repetido en realidad en muchas épocas de la historia. Los hijos de Israel, los hijos de Dios, buscan entre las hijas de Moab mujeres con las cuales habitar. Y esto desagradó a Dios. Versículo 3, el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Está entendiendo lo que sucedió en Génesis capítulo 6? ¿Está entendiendo lo que sucedió en los días de Noé? ¿Lo estamos entendiendo? Alianzas con el mundo, buscar un lugar en la sociedad, buscar una posición, buscar un punto dentro de la sociedad. La iglesia no está llamada para formar parte de la sociedad dentro de la cual está incrustada. No está llamada para eso. Hemos perdido mucho, han perdido el significado de lo que es ser pueblo de Dios. Muchos han perdido el significado de lo que significa ser santos porque yo soy santo. Muchos lo han perdido y están caminando bajo las influencias del mundo. Están caminando bajo las influencias que el mundo establece, que las sociedades establecen, que son permitidas posiblemente para los no creyentes, pero las están llevando a ser parte de las iglesias. En la enseñanza de la semana anterior estábamos señalando cuántas festividades paganas han sido ingresadas dentro de la iglesia. Lo único que han hecho es cambiarle nombre
Y la excusa que se presenta es que tenemos que tener alternativas para que la gente no se vaya al mundo. Y yo tengo que decirles, si estamos buscando alternativas, realmente esa persona no se ha convertido al Señor. Sencillamente lo que está es cambiando de espacio, pero no se ha convertido al Señor. Y lamentablemente muchos ministros estamos colaborando con esta obra de Satanás. No podemos buscar alianzas, no podemos integrar el mundo dentro de nuestra congregación. Por más que le cambie el nombre, por más que lo presente de otras formas, el fundamento ya está contaminado, y por lo tanto lo que están ingresando adentro de las iglesias es contaminación. Y aquellos hombres de fe, aquellas mujeres de fe que están abrazando esta actividad, estas festividades, lo único que están haciendo es, óigalo bien, lo único que están haciendo es abrazando contaminación. Hay un mover, y cada vez está siendo mayor dentro de las iglesias, de querer asimilarse a las actividades del mundo. Y esto no nos es permitido. Le he mostrado por la palabra, como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, lo que significa. Ahora usted puede entender qué significa comiendo, bebiendo. De acuerdo a Números capítulo 25, significa están participando de sus fiestas, están participando de sus actividades. El pueblo de Dios, el pueblo santo, se volvió y se involucró con las festividades, se envolvió con las comidas consagradas a los ídolos, se envolvió con todo aquello que fue consagrado a Satanás. Lo voy a leer una vez más, versículo 2. Las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió. Aquí está bien claro, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y se llegó el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Como en los días de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, significa que están participando de las actividades del mundo, están participando de sus actividades, están participando de sus fiestas, están participando de sus consagraciones, están participando de todo. ¿Y sabe cuál es el colmo de la maldad que ha llegado a la iglesia? Que muchos hombres de fe, que muchas mujeres de fe se atreven a decir: no hay ningún problema, con la oración esta comida va a ser santificada. Esto es el colmo de la maldad establecida dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos consagrar a Dios lo que ha sido consagrado a Satanás. ¿Está entendiendo como en los días de Noé? Las cosas que se están repitiendo. Yo tengo que presentarle un ejemplo, y un ejemplo bien claro. En la enseñanza de la semana pasada hablamos de la doctrina de la adoración de los astros. Lo establecimos claramente, cómo se desarrollan actividades en los solsticios, en los equinoccios, cómo se desarrollan actividades cuando hay un evento celestial. El día de ayer, sábado 1 de febrero, hubo una alineación de astros. Muchos lo saben, porque todo esto está saliendo en notificaciones constantemente. Una alineación de los astros. ¿Sabe cuánta gente? Y le voy a hablar de Puerto Rico, el conocimiento que yo tengo. ¿Sabe cuánta gente en los lugares altos o en los lugares amplios, cuánta gente se reunió con telescopios para observar los astros? Esto es adoración a los astros.
para observar la alineación de los planetas. ¿Cuánta gente? Culto. Eso es un culto. Un culto a los astros, un culto, adoración a los astros. Cualquiera podría decir, bueno, pero es que no se están postrando a los astros. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. Si eso es tan importante que puede mover a personas para comprar un telescopio que vale cientos y posiblemente miles de dólares para ir a un lugar a observar los astros, eso es adoración. Ahora, lo que quiero decir y añadir al respecto, eso fue el día de ayer. ¿Sabe cuánta gente de iglesia el día de ayer estuvo reunida en montes orando? Están bajo la influencia del mundo y no se han dado cuenta. ¿Sabe cuánta gente? Una tendencia que se está dando hoy en día, y no es una tendencia nueva, pero hay una tendencia de salir al monte a orar. Esto, hermano, no procede de Dios. Alguien me dijo en una ocasión, hablando acerca de esto, bueno, pero Jesús fue a orar. Y yo te tengo que decir, bueno, también Pedro caminó sobre las aguas. Y su acto le representó apostasía, porque buscó igualarse a Jesús. No somos llamados a seguir sus pisadas, pero no a compararnos con Él. Y esta es una tendencia que se está despertando hoy en día, de salir al monte a orar. Busquen las Sagradas Escrituras. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, dice la palabra, anda por lugares desiertos, buscando reposo. Los lugares, los montes, los lugares desérticos son lugares donde pululan fuerzas espirituales. Y pronto hay personas que resultan contaminadas de fuerzas demoníacas y no saben. Ahora lo sabes, porque estás yendo a lugares donde no te corresponde, donde no te pertenece ir. Así de que, como en los días de Noé, y tenemos el caso de las hijas de Moab, que el pueblo de Dios buscó mujeres entre las hijas de los hombres, y esto desagradó a Dios. Ahora yo quiero llevarte a Segunda de Corintios, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Quiero que leas en el capítulo 6, desde el versículo 14 hasta el versículo 16, para que usted vea que todo esto está en las Sagradas Escrituras. Esto es la sana palabra, la sana doctrina que está contenida, y el Espíritu de Dios nos está abriendo los ojos para que lo podamos ver. Mira lo que dice versículo 14, capítulo 6, versículo 14. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Pero no todo termina allí. Mire lo que sigue a continuación. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como en los días de Noé,
como en los días de Noé, que la generación de los hijos de Dios, la generación de Set, se involucró con la generación de Caín. Mire qué abominación más grande. Olvidaron que quien fundó esa generación mató a Abel. Olvidaron que esa generación se levantó sobre un hombre homicida. Lo olvidaron. Y buscaron alianzas, buscaron uniones, buscaron afiliaciones y formaron familia. Esto le fue abominable a Dios. Dios nos está diciendo con esta enseñanza, como en los días de Noé, nos está diciendo que la generación de los hijos de fe, la que ha confesado el nombre de Jesús como Señor y como Salvador, esta generación está buscando alianzas con el mundo, está caminando bajo la influencia del mundo. No te está determinando, en otras palabras, la instrucción de la palabra de Dios, sino lo que está trazando tu ruta, lo que está trazando tu rumbo es la influencia que viene del mundo. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso, 2 Corintios capítulo 6, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Si está escrito, como en los días de Noé, ya está escrito. ¿Por qué vamos a caminar según la influencia del mundo? ¿Por qué vamos a caminar según lo que el mundo, lo que la sociedad, lo que la política, lo que la economía te está trazando? ¿Cuántos hombres de negocio? ¿Cuántos hombres de negocio, por tal de que su negocio prospere, por tal de que su negocio avance, tienen que caer en prácticas de mentira, de engaño, tienen que caer en prácticas de estafa? ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de que ya la palabra ha tenido cumplimiento, como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios están confiando en la política? Están confiando que este es el hombre o esta es la mujer, como sea el caso, que nos va a sacar de esta desgracia en la que hemos caído. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué hay hombres de fe? ¿Por qué hay mujeres de fe que están confiando en lo que la política, en lo que la economía, en lo que la cultura, en lo que la sociedad está dictando? ¿Por qué? ¿Sabe cuántos hombres de Dios han cifrado su futuro en una profesión, pese a que Dios los llamó para el ministerio? Hay hombres de Dios que fueron escogidos desde el vientre de su madre para un ministerio, pero no han querido entrar al ministerio. ¿Por qué? Porque le temen a la escasez, porque muchos dicen del ministerio no se puede vivir, porque no han querido depender de Dios y están siguiendo lo que el mundo está estableciendo sobre de ellos. Tengo que decirte, hermano, tengo que decirte, hermana, con dolor tengo que decirte, esta palabra ya se cumplió, como en los días de Noé, porque el pueblo que confiesa su nombre ha dependido primero de los recursos del mundo, ha dependido primero de las influencias del mundo, ha dependido primero de lo que el mundo, lo que la sociedad, lo que la política, lo que la economía determina como para poder avanzar. Encuentras en la palabra de Dios que la bendición que enriquece es la que viene de Jehová y no añade con ella, dice, tristeza ni dolor. Pero sin embargo muchos están siguiendo políticas económicas, están siguiendo filosofías económicas, porque de esa es la única forma como puedo prosperar. Cambiaste a Dios por la filosofía económica, cambiaste a Dios por lo que el mundo te dijo.
como en los días de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Entiende ahora los hijos de Dios haciendo alianzas con el mundo, haciendo alianzas con la sociedad, haciendo alianzas con los que no debemos de ser alianzas. Por eso es bien importante 2 Corintios capítulo 6. No os unáis en yugo desigual. Sabe que esta palabra no está establecida ni siquiera en forma imperativa, sino que en forma de ruego. El Espíritu de Dios hablándole a su pueblo: no os unáis en yugo desigual. ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el fiel con el infiel? ¿Qué concierto, qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré, andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. ¿Estamos entendiendo cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? ¿Cuál es la responsabilidad como hijos de fe, como hijos de Dios? No hacer alianza. Quiero volver a Mateo capítulo 24, porque hay una parte que necesito explicar. Y es el versículo 40 y el versículo 41, pero voy a leer desde el 39, el último versículo que leímos. Dice: y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Póngale atención a esta palabra. Si usted acostumbra a subrayar la Biblia, subraye esta parte. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Fíjese bien. Y llevó a todos. ¿A qué lo llevó? Pregunto. Vino el diluvio y lo llevó a todos. ¿A qué lo llevó? ¿A qué lo llevó? A la muerte, a la destrucción. Vamos al versículo 40 ahora. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo. La una será tomada y la otra será dejada. La una será tomada. ¿A qué es tomada? ¿A qué es tomada? Pregunto. Usted tiene la respuesta. Le voy a leer el versículo 39 de nuevo. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Y los tomó a todos. ¿Para qué los tomó? ¿Para llevarlos a salvación? ¿Para llevarlos a un lugar seguro? No. Usted lo sabe perfectamente. A todos los que llevó, todos los que arrastró, a todos los que tomó, para muerte, para destrucción. Este versículo 39 y versículo 40 ha sido mal interpretado. Porque no te está hablando de un arrebatamiento que será tomado y arrebatado. No te está hablando de un arrebatamiento, te está hablando de destrucción, y hay que entenderlo. Voy a leer nuevamente. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado. ¿Tomado a qué? Como sucedió con el diluvio, será tomado para destrucción. El que es dejado es el que se libra, el que es salvo. Dos mujeres moliendo a un molinillo. La una será tomada. ¿A qué será tomada? A destrucción. Estos dos últimos versículos nos están hablando de lo siguiente. La apostasía va a abarcar todos los escenarios. Todos los escenarios, sin excepción. Vea usted, dos en el campo, pero las que están en el molinillo están dentro de la casa. Quiere decir entonces que la apostasía va a abarcar el campo y va a abarcar las ciudades. Todo, en otras palabras. Todo lo abarca. No hay nada ni nadie que quede exento a la apostasía. Lo único que hará que una persona sea libre es que ella decida: no voy a caminar por la apostasía, y erradique todo lo que tiene que ver con apostasía. ¿Lo estamos entendiendo? En Lucas capítulo 17 se presenta otro texto, y es un texto paralelo, solamente que en aquel texto Jesús no habló de Noé, habló de Lot.
como en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y es exactamente lo mismo. Si usted lo compara, es exactamente lo mismo. Unos que son tomados para destrucción, inclusive entre ellas la mujer de Lot, y otros dejados para preservación de vida. En cuanto a la apostasía, el hombre de fe tiene que tener bien claro: yo y mi casa serviremos a Jehová. No mezclarnos con el mundo, porque esto le desagrada a Dios, esto le abomina a Dios. Tengo que decirle, hermano, cada vez que una congregación participa de las festividades paganas, esto es abominación a Jehová, es abominación al Señor. Dios no está en esos templos, Dios no está en esas congregaciones, porque esto es abominación, porque no somos llamados para mezclarnos con el mundo. Somos llamados para mantenernos en santidad conforme lo que el Señor ha establecido, conforme lo que el Señor ha determinado por la palabra. Pero cada vez que un hombre de fe cae en esta serie de prácticas, es abominación. Y Dios se incomoda, le es abominación. Quiero terminar en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33. Quiero leer en el versículo 12, versículo 11 en adelante. Diles: vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Óigame bien esto: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Cada vez que un hombre de fe, cada vez que una mujer de fe entra en prácticas del mundo, constituye apostasía. Y recuerde lo que estudiamos al principio: la apostasía es rebelión. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. No creas que porque un día levantaste la mano en un templo, en una congregación, y dijiste: yo acepto a Jesús, esa es una garantía de inmunidad. Te lo voy a repetir nuevamente: no creas porque tú levantaste la mano y dijiste: yo acepto a Jesús, tienes una garantía de inmunidad o impunidad. Lo que quiere decir es que pese a ello, si tú entras en prácticas del mundo, en comidas del mundo, en bebidas del mundo, en fiestas del mundo, tu justicia no te librará, porque entraste en alianzas con el mundo, lo cual le es abominable al Señor, como en los días de Noé. Génesis capítulo 6, Números capítulo 25. Por lo tanto, entonces, es el momento de tomar una decisión firme, Si invocas al Señor, no formes parte de las prácticas del mundo, porque éstas te alcanzarán. Y no solamente a ti, alcanzarán también a tu generación. Y esta es la razón de por qué muchos hombres de fe, muchas mujeres de fe, no logran salir
de sus estados de impiedad pese al deseo que tienen. Mi Señor, esta noche oro por tu pueblo. Mi Señor, para que tu palabra traiga arrepentimiento en el nombre de Jesús. Así sea. La paz del Señor. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.